Si tengan dudas en cuanto a sus esquemas, tienen que entender que cualquier concepto se puede esquematizar. Por ejemplo, si les pongo este texto, ¿no? Ustedes quieren hacer un esquema acerca de la producción de algunos factores de colonia. Preguntan a ChatGPT, a Gemini, no sé, les sale, ¿no? La producción del factor estimulante de colonia de granulocitos, monocitos, granulocitos con rojo, no depende de una sola célula, sino que involucra a múltiples tipos similares según el contexto fisiológico e inflamatorio. Las células endoteliales contribuyen de manera importante en la liberación de estos factores. Asimismo, los macrófagos también producen dos de estos y los linfocitos son una fuente relevante del factor estimulante de colonia de granulocitos contrario. Todo esto se resume en esto. Siempre yo les hablaba de que hagan sus esquemas. A eso me refiero. Esto es un esquema. Esto no se trata de que lo tengan que entender el doctor Ares o yo o el doctor Ciro, lo que sea. Lo tienen que entender ustedes, porque por eso hay un sustento oral, para que lo expliquen. Ah, doctor, yo quería mostrar pues, que la célula endotelial bota 3 de estos factores, pero en contextos inflamatorios el macrófago bota 2 de estos. Sin embargo, el linfocito es una fuente importante de esto. Eso se entiende mucho más. Ahora, ¿significa que eso significa que no deben usar texto? No, no significa eso. Por ejemplo acá, este esquema de la absorción intestinal del hierro, como se pueden dar cuenta, tiene texto. Entonces es importante. Lo relevante acá es el esquema en sí, no tanto el texto. La idea es que mientras menos texto pongan, mejor. Para que se hagan una idea, esa pregunta se la hicimos en el portafolio a los chiquititos de estructura 3 de fisiología. Y les dijimos, ¿no? Esquematice la vía fisiológica de la transmisión neuromuscular, mostrando la liberación de la acetilcolina en el terminal preespinal. Yo le puse eso a ChatGPT y me hizo este diagrama. Bacán, ¿no? Bonito, sí, explica la transmisión neuromuscular, explica, etcétera. Chévere. Sin embargo, este alumno le ganó a ChatGPT. Porque este alumno fue más allá para presentar su portafolio, su sustentación de portafolio. Lo que él presentó fue esto. ¿Y a qué me refiero con que fue más allá? Mostró la transmisión neuromuscular, claro, sí, acá está la troponina, etc. Pero fue más allá, fue desde la neuroanatomía, me mostró. Luego me explicó la bioquímica acá adentro, la biología celular de la exocitosis de la vesícula, el potencial de acción, ¿no? Entonces, como se puede dar cuenta, obviamente este gráfico en realidad parece un gráfico adaptado del bolo, de parte de lo que ha dibujado ahí. La idea al final de estos esquemas, muchachos, yo no puedo esquematizar así, no dibujo así. Sin embargo, lo importante no es tanto lo bonito, sino es que lo puedas explicar, porque al final ese esquema es para ti. Es una manera que tú tienes para que ya no tengas que volver a estudiar lo mismo. La carrera es larguísima. Y a cada rato van a volver a ver los mismos temas. Bueno. Bien. Vamos a hablar entonces de transporte transmembrana. Les recomiendo que más que nada presten atención. Yo creo que con eso es más que suficiente. Transporte transmembrana. Para empezar, antes de hablar de transporte transmembrana, vamos a ver. Lo primero, ¿qué significa difusión? Intercambio. Si tengo 1, 2, 3 pelotitas rojas acá en este contenedor y en el otro contenedor A y acá en el contenedor B solo tengo una pelotita roja, ¿de dónde a dónde van a querer ir las pelotitas? De derecha a izquierda, o sea, de más a menos, ¿verdad? ¿Por qué es importante eso? Imagínense que este salón estuviera llenísimo de gente, todos estamos así, y afuera no hay nadie, afuera está todo vacío. ¿Es más fácil salir o es más fácil entrar? Salir, ¿no? Entonces, la difusión es básicamente el paso de solutos de un área de mayor concentración a un área de menor concentración. Pregunta, ¿esto cuesta energía?
ahorita no cuesta energía y no va a costar. ¿Por qué? Porque si estamos yendo, por ejemplo, ¿no? De nuevo, el mismo ejemplo, estamos todos acá aplastados. ¿Yo voy a gastar energía para salir o gasto energía para entrar? Para entrar. Porque tengo que empujar a todo el mundo, tengo que moverme, ¿no? Es complicado. La difusión, muchachos, por concepto, tienen que entender que es un concepto, es un movimiento pasivo. ¿Por qué? Porque va a favor de la gradiente. A veces también le dicen va de más a menos. Otro concepto. Tengo el contenedor A y tengo el contenedor B. Los dos están llenos de agua. El contenedor A tiene 3 pelotitas y el contenedor B tiene una pelota. En el primer caso, en realidad yo lo primero que les tuve que haber dicho era, para que algo pase de A hacia B, primero la membrana que está entre ellos tiene que ser permeable a la pelotita. Porque si no es permeable a la pelotita, no pasa. Esa pregunta justamente va a venir en la primera PC chiquitito de bases 1. Les voy a poner un caso así y nunca les voy a especificar que hay una membrana semipermeable. Por todo lo que ellos saben, puede ser la caja A y caja B pueden estar hechas de titanio. ¿Va a poder pasar la pelotita de A hacia B? No. Entonces, ¿qué va a pasar? Absolutamente nada. Si tienen algo conocido en bases 1, digan. O no les digan por su propio bien, para que se rían. Bien. Esto es importante porque para que un soluto pueda atravesar, tiene que la membrana ser permeable al suelo. ¿Qué pasa ahora en este caso? En este caso yo les digo, esta membrana no es permeable a la pelotita, pero sí es permeable al agua. Entonces ya no va a ocurrir difusión. Si pudiera, ocurriría, pero no puede. Entonces ocurre acá la famosa ósmosis. Muy bien. Entonces, ¿qué es la ósmosis? Es el paso del agua de donde hay menos concentración a donde hay más concentración. ¿Por qué es tan importante esto, muchachos? Porque así funciona nuestro cuerpo. Quiero que se lo imaginen siempre como si fueran los dos, por así decirlo, limonada, ¿no? Los dos tienen agua y la pelotita roja es el azúcar. ¿Cuál de las dos es más dulce, A o B? Muy bien. Para que ustedes, cuando trabajen con problemas de ósmosis, quieran recordar exactamente qué es lo que pasa, siempre imagínense que yo quiero que los dos estén igual de dulces. Y para estar igual de dulce, ¿qué tengo que hacer? No puedo agregar obviamente más azúcar. Al A, ¿qué tengo que hacerle? Agregarle más agua. Y el B, darle más agua. Entonces, ¿el agua de dónde a dónde va a pasar? De donde hay menos a donde hay más. Si quieres no tienes que acordarte de donde hay menos a donde hay más, pero si te acuerdas de esa analogía, siempre la vas a entender. Correcto. ¿Qué es la osmolaridad? La concentración. ¿Qué es un osmol? Es un mol de partículas osmóticamente activas. Cuando les dije eso, mis hermanitos, me dio mucho de eso. Ustedes sí lo entienden. Y les voy a hacer el mismo ejemplo que les hice a ellos para que vean. Mira, quiero que veas algo. Tengo A y tengo B. Tengo agua en los dos. ¿Qué pasa si yo tiro acá un cubito? Este cubito se llama cloruro de sodio. Y en B tiro otro cubito que se llama X, no nos interesa. Si tú solamente miras los cubitos, ¿de dónde a dónde pasaría el agua? ¿Por qué? Porque el sodio trae el agua. Ya, olvídate del nombre del cubito. Hay dos cubitos nada más. ¿De dónde a dónde pasaría el agua? Se mantendría.
Porque hay una cosa en un lado y hay otra cosa en otro lado. Con tal de que se mantengan iguales no pasa nada, ¿no? Si acá en este caso yo te pongo que tienes 3 pelotitas y acá tienes 3 pelotitas, ¿qué pasaría con el agua? Nada, pues se mantendría, ¿no? Si yo meto un cubito acá y meto otro cubito acá, en los dos lados hay la misma cantidad, por ende el agua está en equilibrio. Yo he metido, mira, he metido un mol de este cubito. Y acá he metido un mol de este cubito. Mira, ¿qué pasa si yo tengo un mol de cloruro de sodio? Mira, si tengo un mol de cloruro de sodio, significa que tengo un mol de cloruro de sodio. Pero si yo agarro este cloruro de sodio y lo tiro al agua, en el agua el cloruro de sodio, ¿qué hace? Se disocia. Y voy a terminar con un mol de sodio y un mol de cloruro. Entonces, significa que un mol de cloruro de sodio tiene 2 osmoles. Mientras que un mol de glucosa tiene un osmol. Me da un osmol. Porque la glucosa no se va a disociar. Doctor, ¿qué tiene que ver eso con la cajita esa del cuadradito? Yo no entiendo. Porque, mira, tú tiraste una cajita en el A y una cajita en el B. Por ahí escuché, el doctor me dijo, ¿no? Me dice, sí, doctor, lo que pasa es que el cloruro de sodio jala agua. Exacto. ¿Por qué jala agua? Por esto. Porque cuando tiras este cuadradito de cloruro de sodio acá, se va a disociar. Tú tiraste igual, ¿ah? Un mol de cuadradito acá y un mol de cuadradito acá. Pero como el cloruro de sodio se disocia, tienes 1 y tienes 2. Ahora, ¿cuántas cosas tienes acá? 2. ¿Cuántas tienes acá? 1. Entonces, ahora sí, ¿de dónde viene el agua? De acá para acá. Es por eso que ocurre el vaso del agua. Así se explica la ósmosis. ¿Alguna duda con eso, muchachos? Fusión, ósmosis, osmolaridad. Y antes de eso, ¿no? Hemos estado hablando de un mol. ¿Qué cosa es un mol? Una unidad de medida. Es una unidad de medida. ¿Te acuerdas qué número es? 6.0. Ahí está. Si yo les digo que tengo un par de cosas, es porque tengo 2 cosas. Si les digo que tengo una docena de cosas, tengo 12 cosas. Y si les digo que tengo un mol de cosas, tengo 6,022 por 10 a la 23 cosas. No sé cuántos millones es eso, un montón de ceros. ¿Qué cosa es un equivalente? Es un mol de cargas eléctricas. Por eso cuando nosotros medimos en la sangre, medimos el sodio, lo medimos en 135 a 145 miliequivalentes por litro. Estoy viendo nada más cuántas cargas positivas hay en ese aspecto. Doctor, pero usted me ha hablado de un mol. Ah, ya, pues un milimol lo divides entre 1000. 6,022 porque es a la 20. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Muy bien. Tómale foto a la cosa. Siempre van a ustedes poder tomarle foto a la pizarra que nosotros les pongamos, ya saben, nada más que grabar, video y la idea, chicos, es que estos conceptos los tengan claros, si los entienden bien, van a estar súper bien. Creo que...
¿Sabes cómo llegar a otra página acá? Archivo. Se ahorra. Nuevo. Borrar. Entonces, ahora que ya tenemos inducción, que es el paso de solutos de más a menos, ya entendemos ósmosis. No me gusta decirle paso del agua de menos a más porque suena feo. Mejor simplemente imagínense el paso del agua para que se equipare la dulzura de los dos lados, ¿no? Entendemos entonces que exactamente ese paso del agua es lo mismo que pasa, por ejemplo, en las neuronas, ¿no? Cuando se hinchan de agua. Yo te digo que tengo acá la neurona, y la neurona tiene, ¿cuánto es nuestra osmolaridad? ¿Normal? 280. 280. Ya, en promedio, ¿no? 280. 280, 300. 275 a 295. Ya, pongámosle 280. Tengo 280 pelotitas adentro de él. Tu extracelular debería ser isotónico, también debería tener 280 pelotitas afuera. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? ¿De dónde a dónde va? Ningún lado, ¿no? Ya. Eso para que ustedes lo entiendan, no pasa nada, no se mueve el agua de ningún lado. Pero la realidad es que sí se mueve. Solamente que entra un agua y sale un agua, entra un agua y sale un agua. O sea, está constantemente en equilibrio. Pero ¿qué pasa si es que estoy en un estado hiperosmótico? Digamos, tengo 400 de osmolaridad. ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Va a empezar a salir o a entrar? A salir. Generaría deshidratación celular. Es por eso que no podemos beber agua de mar, porque si bebemos agua de mar, vamos a generar una expansión hipertónica, hiperosmótica. Tu extracelular aumenta, no sé, a 400, a 500, a 300, qué sé yo, pero aumenta y empieza a deshidratar tus células. Y al contrario, ¿no? Si es que más bien tú empiezas a tomar agua pura o te inyectas agua destilada, vas a diluir tu sangre. Tu osmolaridad disminuye. Imagínate que tu osmolaridad, no sé, disminuye a 180. ¿De dónde a dónde irá el agua? De afuera hacia adentro. ¿Verdad? ¿Y qué pasaría con la neurona? Se rematiza. Y si todas tus neuronas juntas forman un órgano, ¿cómo se llama ese órgano? Cerebro. Entonces, si es que tu cerebro se empieza a hinchar, ¿eso no se llama edema cerebral? Sí. Y eso no puede generar un enclavamiento del bulbo raquídeo. ¿No te puedes morir por eso? Claro. Por eso es que las hiponatremias generan eso. Bien. Ambos lados, ¿no? Siempre los trastornos electrolíticos son tan malditos por ese juego con el agua que hacen. Bien. Ahora que ya sabemos cómo funciona la ósmosis, la reducción, paso del agua, hemos visto también qué cosa es la osmolaridad. Ya para los curiosos los dejo para que lean qué cosa es la osmolaridad efectiva, qué significa fuerza osmótica. Un concepto que pueden ampliar un poco más su bagaje intelectual. Ahora vamos a hablar del transporte transmembrana. La membrana celular es bien interesante porque está hecha en su mayoría de ¿qué? Fosfolípidos. ¿De qué otros lípidos también? Está hecha. Glicolípidos, muy bien, que en realidad son los fosfolípidos, otros tipos de fosfolípidos, el colesterol, que es importantísimo. El colesterol, que es el que le da la fluidez a la membrana, hace que no sea rígida, hace que sea como una gelatina. ¿Por qué es importante esto? Porque la membrana celular está hecha de los fosfolípidos y nosotros vemos que los fosfolípidos se ven así. Y ustedes saben que el fosfolípido tiene una cabeza
que es hidrofílica. Le gusta el agua. Claro, si la membrana es así, ¿no? Y la membrana está nadando en un mar, está dentro metida del mar, ¿qué es lo que choca con el agua? Las paredes, ¿sí o no? ¿Y las paredes quién son? Esto de acá. Esta región sería también hidrofílica. Le gusta el agua. Las membranas siempre eligen un lado, o bien les gusta el agua, o bien les gusta la grasa. No pasan las dos cosas. O bien es hidrofílica, y también por ende su sinónimo sería lipofóbica. ¿O no? Odia la grasa. Hidrofílica o lipofóbica, o también hidrosoluble. Por ende, las patitas de la membrana son lo opuesto. Son hidrofóbicas o lipofílicas o liposolubles. A este concepto, ¿cómo se le llama? Se le dice que los fosfolípidos son moléculas antifáticas. Mira para los dos lados. Tienen una parte que les gusta el agua y tienen una parte que les gusta la grasa. Bien, es por esto que es tan importante que nace el tema del transporte transmembrana, porque significa que para que algo pase por esta capa va a ser difícil, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que el sodio pase por aquí, a la cabeza hidrofílica sí va a poder entrar, pero el problema va a ser pasar por ese bosque de grasa. No va a poder. El agua igual. El agua en realidad entra en cantidades minúsculas. Lo que puede un poquito. Pero no es la vía principal. Sin embargo, la grasa, como el colesterol sí pasa. Normal. Es por esto que en el transporte a través de la membrana necesitamos a veces ciertos transportadores. Vamos a ver por eso. El transporte transmembrana se divide en dos. En el que no depende de ATP y el que sí depende de ATP. Comenzamos con el que sí depende de ATP porque es el más fácil. Acá está el transporte vesicular. ¿Cuál es el transporte vesicular que conocemos? La endocitosis y la exocitosis, nada más. Usamos vesículas o bien para meter algo a la célula o para botar algo a la célula. Entonces, la neurotransmisión, ¿qué cosa es? Es un tipo de exocitosis. El que sí depende de ATP también es otro. Es el transporte activo. El transporte activo vamos a hablar en un rato. El que no depende de ATP, el primero se llama difusión simple. La difusión simple. Si no depende de ATP, significa que va a favor de la gradiente, significa que va de más a menos, significa que no utiliza ATP. Entonces, la difusión simple, ¿qué significa? Es el paso de moléculas a través de la membrana de manera simple. Hacen difusión y no requieren nada más, simplemente pasan, entran y salen. ¿Quiénes son los ejemplos de la difusión simple? Para empezar, los gases, por ejemplo. ¿Qué gases? Oxígeno, CO2, monóxido de carbono. Por eso en los incendios uno dice, no, pero yo me aguanto la respiración. Amigo,
Monóxido de carbono va a entrar igualito con la difusión simple a través de tu piel, a través de todas partes. Gases. ¿Quién más? Grasas, como las hormonas esteroideas, la testosterona, el cortisol. Otros gases, como por ejemplo, de repente los anestésicos, ¿no? Anestésicos generales, alotano, sevoflurano, pasan directamente sobre la membrana. Difusión facilitada. Estas son moléculas que si ellos pudieran harían difusión simple, porque también van de más a menos, van a favor de la gradiente de concentración. Pero no pueden, porque una vez que quieren pasar por la membrana, rebotan. Por dos razones. O porque son muy grandes, como la glucosa, o porque tienen carga, como los iones. La difusión facilitada, ¿quiénes pasan por ahí? Iones y glucosa. Los iones, entonces, ¿qué hacen los iones para atravesar la membrana llena de grasa? Se les pone un tunelcito. Y en ese tunelcito, por ahí van a pasar los iones. Eso se llaman los canales iónicos. Y la glucosa pasa por proteínas carrier. ¿Qué ejemplo de la glucosa tenemos ahí, por ejemplo? Los GLUTs. Listo. Acabamos con no dependiente de ATP. Vamos con el que sí depende de ATP. Y que no depende de ATP tenemos dos ejemplos. Si la molécula pasa a través de la membrana sin pedirle permiso a nadie, como los gases, como la grasa, es difusión simple. Si necesita un tunelcito por donde pasar o una ayuda, difusión facilitada. Los iones por canales iónicos y glucosa por carriers. Transporte activo. Ya, tómale foto si quieres, porque lo voy a borrar. Solamente transporte activo. Tienes el transporte activo primario y tienes el transporte activo secundario. Quiero que entiendas que el transporte activo primario es en el que todo va en contra. Si estamos hablando que teníamos transporte no dependiente ATP y dependiente ATP. Y el que no depende de ATP, todo va a favor de la gradientación. Entonces, el que depende de ATP, el vesicular y el activo, tiene que ir en contra de su gradiente. Entonces, el transporte activo primario es en el que todo va en contra. Y dirán, entonces, ¿el transporte activo secundario para qué existe? Pues no va a ir a favor, porque si fuera a favor, sería parte del pasivo. Y el tema es que sí. En el transporte activo secundario, uno va a favor. Doctor, entonces si va a favor, eso es que no depende de ATP. Pero aguanta. Uno va a favor para que otro vaya en contra. Cuando me refiero que va a favor de la gradiente o en contra de la gradiente, por si acaso, no me refiero a que entra o sale. Los dos pueden entrar o los dos pueden salir. Y aún así pueden estar yendo a favor o en contra de sus gradientes. No tiene nada que ver con los symport, antiport, uniport. Un transporte uniport solamente significa que una molécula pasa a través de esa proteína. Cuando más de una pasan, puede ser symport si van los dos en el mismo camino y antiport si van en direcciones opuestas. Pero no tiene nada que ver con la concentración y te lo voy a demostrar.
Ahí tenemos, acá tenemos la membrana plasmática. Ustedes saben, muchachos, que nosotros el electrolito extracelular que más tenemos es el sodio. Tenemos bastante sodio afuera y tenemos poquito adentro, por eso lo dibujo chiquito. Mientras que de potasio, esto es el extracelular, ¿no? Y esto es el intracelular. Mientras que potasio, adentro tenemos un montón, pero afuera hay poquito. ¿Hasta ahí eso queda claro? De calcio tenemos más afuera que adentro. Doctor, pero los almacenes de calcio, aguanta, pero es que eso está como en un banco. Eso no tiene nada que ver, yo te estoy hablando del intracelular, del citosol. No te estoy hablando de adentro del retículo endoplasmático. Lo normal es que haya más calcio en el extra que en el citosol. Entonces, ¿quién sería un transporte activo primario? La famosa bomba sodio-potasio. Si es un transporte activo primario, significa que todo va en contra, ¿verdad? Entonces, ¿el sodio ingresa o sale? Sale. Si ingresa, estaría yendo a favor, porque estaría yendo de más a menos. Sale más bien, ¿no? Sale potasio, sale sodio, perdón. Está yendo en contra, de menos a más. Está entrando a este salón que está lleno de gente, estamos todos aplastados, está entrando así con todas sus fuerzas. Por eso está pagando ATP, pues, para utilizar energía. Entonces el sodio entra. ¿Y el potasio? Entra. Mira, si el potasio imaginariamente saliera, ¿estaría yendo a favor o en contra? A favor. Entonces, si tienes uno en contra y uno a favor, sería un secundario. Pero esa no es la realidad. La realidad es que el potasio entra. Entra de donde hay poquito a donde hay un montón de gente. Entonces, los dos van en contra, por ende, eso es un transporte activo primario. ¿Y qué tipo de y la dirección del transporte cómo es? ¿Antiport o sin port? Sí, por... Antiport pues porque uno entra y el otro sale. Bien. Veamos otro ejemplo. El intercambiador sodio-calcio. El intercambiador sodio-calcio, ¿saben lo que hace? Hace que ingrese el sodio. ¿El sodio está ingresando a favor o está ingresando en contra? A favor. Para que el calcio salga. ¿Y el calcio está yendo a favor o en contra? ¿Qué dice? En contra, pues. Porque hay poquito calcio adentro y hay bastante afuera. Entonces, está saliendo en contra. Esto es un transporte activo secundario. Y se dan cuenta que también es antiport. Entonces, no quiere decir de que porque es antiport, sí o sí, es secundario. No, también hay primario, como la bomba sodio-potasio. La dirección lo único que te dice es lo único que te dice es la dirección. Te pongo un último ejemplo. Estás en ayunas, así que tienes poquita glucosa en tu intestino, en tu sangre, perdón. Y acá tienes tu glucosa, sodio. En este caso, por ejemplo, el sodio va a ingresar a favor. Y adentro de la célula tiene glucosa. La glucosa, para que la glucosa ingrese,
¿La glucosa está entrando a favor o en contra? En contra, porque hay poquita glucosa afuera y hay bastante adentro. ¿Qué tipo de transporte es entonces? Secundario, transporte activo secundario. ¿Y qué dirección es el transporte? Sin porque son dos. Si fuese una sola, ahí sería unipolar. No, cuando es uno es unipolar. Cuando es más de uno y van en la misma dirección, sin por. Cuando van en diferentes direcciones, anti o contratransporte. El sin-port también le dicen en español cotransporte. Bien, ¿y quiénes son estos? Bueno, pues acá ya te dije, ¿no? Esta es la bomba sodio-potasio TPasa. ¿Que le inhibe quién? La digoxina. ¿Y la digoxina para qué la dan? Para la falla cardíaca. También la dan para la falla cardíaca. ¿Y qué me interesa que bloquee la bomba sodio-potasio? La digoxina. ¿Qué tiene que ver eso con la contracción de mi corazón? ¿El potencial de acción? No. Lo que pasa es que la digoxina, al bloquear la bomba sodio-potasio, ¿qué va a pasar? ¿El sodio va a poder seguir saliendo? No. El sodio se va a empezar a acumular en el intracelular. Y si el sodio se empieza a acumular en el intracelular, ¿el sodio va a querer ingresar por ese transportador? No, porque este sodio entraba de más a menos, por eso entraba, de gratis. Pero ahora ya no va a querer entrar, pues, porque como tiene la misma cantidad de sodio afuera que adentro, ya no ingresa. Y si ya no ingresa, ya no puede salir ¿quién? Porque el calcio salía gracias al sodio, ¿te acuerdas? Entonces, indirectamente, inhibe al transportador sodio-calcio. Y si el calcio ya no sale, ¿en dónde se queda? Y se empieza a acumular, y esto lo utilizamos para mejorar la contracción cardíaca. Por eso es. Por eso siempre te dicen, el target de la digoxina es la bomba sodio-potasio. Pero el target secundario, por así decirlo, o indirectamente lo que se busca es inhibir al transportador sodio-calcio. Este es el transportador sodio-calcio, sodio-calcio exchanger, por eso se llama NSX. ¿Y este de acá quién es? Este es el famoso SGLT, Sodium Gated Ligated Transport. Perdón, Sodium Glucose Ligated Transport. Transportador ligado o unido de sodio-glucosa, que es un transporte activo secundario. ¿Alguna duda, muchachos, con el transporte transmembrana? Doctor, un ejemplo del Uniport. Un ejemplo del Uniport, por ejemplo, ¿cuál puede ser? Tocaria, ¿tienes un ejemplo de Uniport? Ahí está, pues claro, el GLUT. Solamente pasa glucosa. Esto lo combinado es difusión facilitada. El GLUT. Acuérdate que, ¿por qué? Porque el GLUT solamente es una puertita que la abres y la glucosa se mueve solita. Entonces se va a ir de más a menos. Por eso es difusión facilitada del GLUT. ¿Y qué dirección tiene? Uniport. ¿Se dan cuenta que lo de uniport, sinport, antiport no tiene nada que ver con la energía que utiliza? ¿Ya? Listo. Vamos con las preguntas ahora. Ah, ya lo. Ah, ya.